¿Están? Muy buenas tardes, muchas gracias por la espera, pero ya estamos aquí en pues un panel más de lo que es este congreso que nos combina a todos, el tercer Congreso Internacional Mujeres y Niñas desde una doble perspectiva de género, una doble perspectiva, género y derechos humanos en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible. Es un gusto que nos acompañen. Les agradecemos pues todo lo que han hecho a lo largo de este congreso, desde los talleres quienes han participado hasta ahora. Tenemos una participación de lujo en este panel, en el panel número 4 del día de hoy, nombrado Participación Política de las Mujeres, Activismo, Militancia y Liderazgo en Instituciones Políticas. Mi nombre es Abdiel Hernández Mendoza de la ENES Juriquilla y es para mí un gusto presentar. Voy a leer muy breve la semblanza porque si no, yo también daría una conferencia de nuestras invitadas del día de hoy, pero no se trata de ello. Entonces, si me permiten, voy a hacer muy sintético con sus hojas de vida, esto en el afán de compartir más la palabra y las ideas. Entonces, tenemos con nosotros la participación de Georgina Cárdenas Acosta de la FES Aragón, eh, quien es jefa de carrera de Sociología de la FES y secretaria del Comité de Género también de la FES Aragón de la UNAM. Licenciada en Psicología, maestra en Estudios de Género, doctora en Antropología Social con 2 años de postdoctorado en el CIEG de la UNAM. Jefa de carrera, como se mencionó, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1, experta en participación política de las mujeres, violencia política contra las mujeres, en razón de género, y gobiernos locales y buenas prácticas de género. Ha recibido diferentes premios, como la medalla Omecihuatl en 2018, y bueno, tiene diferentes publicaciones. Si ustedes la googlean, van a encontrar algo muy interesante de ella y espero que más adelante también pueda ella compartirnos pues sus redes sociales, ¿no? También. Nos acompaña también Rita Bel López del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Ahí, bueno, ahorita me permitiré también leer su semblanza. Sin más, porque el tiempo nos apremia, doctora, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctor Abdiel, y es un placer compartir este espacio con todas las ponentes y en especial con la consejera Rita, a quien, además de que es mi amiga, la admiro mucho. Ojalá nos pudieran apoyar compartiendo nuestra presentación, porque, bueno, tenemos ahí unas imágenes que nos interesa que las puedan ver. Y, bueno, pues, básicamente vamos a situar que vamos a hablar respecto al bastón de mando en las presidentas municipales de Oaxaca. En realidad esto es la consejera Rita y yo tenemos una publicación al respecto. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Mencionar que en el estado de Oaxaca está conformado por 570 municipios. 153 de ellos se rigen por el régimen de partidos políticos y 417 por sus propios sistemas normativos indígenas. Aquí es muy interesante señalar que vamos a analizar esta situación de Oaxaca desde una perspectiva multicultural, es decir, como diría Rosa Cobo, entendida como una manifestación de la diversidad y del pluralismo cultural. Y señalar que, por supuesto, que Oaxaca reconoce en su marco legal por lo menos 15 pueblos originarios. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva nos ayuda para contextualizar respecto a la participación política que han tenido las mujeres en Oaxaca, señalar que la participación ha sido muy amplia a lo largo del siglo XX. Incluso Margarita Dalton documenta que muchas mujeres se unían a través de clubes de mujeres en donde apoyaban a Madero. Sin embargo, es hasta la década de los 60 donde empezamos a ver a la primera regidora, a la primera presidenta municipal, a la primera diputada local, y bueno, la primera senadora llegará hasta 1986. Sin embargo, es difícil tener los datos desde 1947, que por primera vez tuvieron acceso las mujeres al voto, a digamos, tener un recuento sistemático de cuántas mujeres han gobernado, porque no se le daba importancia a este tipo de situación. Sí, Rita, ¿me acompañas con lo que sigue? Claro que sí, muy buenas tardes a todas y todos. Pues en esta parte
hablar de que antes del 2014, pues solamente, pues estábamos hablando que todavía había aproximadamente 90 municipios donde las mujeres no participaban y esto se daba de distintas formas, ¿no? Una que definitivamente no participaban ni con el acceso a cargos ni tenían derecho de acudir a las asambleas para votar por las autoridades. Y estaba otra forma que era poder votar pero no acceder a los cargos porque eran solamente para los hombres, o bien podían acceder a los cargos, pero no votar. O sea, hay experiencias en donde iban a buscar a las mujeres a sus casas, decirle, ya en la asamblea decidimos que tú vas a hacer tal cargo, ¿no? Y también importante señalar que muchas de ellas accedieron por el asunto de la migración ante el gran número de hombres jóvenes que se iban de las comunidades, a quienes les tocaba tomar el cargo era a las esposas, pero muchas de ellas, aunque fueron autoridades, no tengo con certeza si alguna fue presidenta municipal, pero si les tocaba alguna regiduría o algún otro cargo, lo ejercían a título del esposo. Gina, por favor. La siguiente, por favor. Y bueno, pues en la siguiente imagen lo que queremos mostrar es una serie de gráficas, nada más para identificar cuál es la presencia de las mujeres en las presidencias municipales. Podemos ver un cambio importante entre 1995 y 2011. Por ejemplo, en 1995 solamente había 5 presidentas municipales y ya para 2011 teníamos 16. En 2014 tenemos la incorporación del principio de la paridad y tenemos un incremento importante ahí dice 2021, no le hagan caso, fue un error de dedo. Para el 2020 tenemos 71 presidentas municipales. Aquí nos interesa recalcar que, bueno, el principio de la paridad, por un lado, ha posibilitado incrementos cualitativos sustantivos de las mujeres, sin embargo, simultáneamente trastoca algunas cosmovisiones construidas bajo una base patriarcal. La que sigue, por favor. Y en la siguiente gráfica, lo que vamos a poder observar es cómo las presidentas municipales por el sistema normativo indígenas solamente representa el 4.7% frente a 95.3% de los hombres. Aquí de verdad todavía tenemos un área de oportunidad importante. ¿Por qué? Porque los sistemas normativos tienen hasta 2021 para que atiendan el principio de la paridad. Y bueno, pues aquí de alguna manera mostramos cómo van las cifras. La que sigue, por favor. Bueno, en lo que pone en la que sigue, señalar que, bueno, el 2021 es la fecha que se establece como plazo para que se homologue la paridad. Y sí, Rita, continuamos. Sí, era la anterior, porfa, si le regresan a esa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, es importante señalar que en Oaxaca, pues son La anterior. 570 municipios que se rigen bajo 417 municipios que se rigen bajo su propio sistema normativo indígena. ¿Y qué son estos sistemas normativos indígenas? Bueno, pues son todas estas prácticas, todas estas costumbres que tienen instituciones reconocidas, mecanismos y procesos para elegir a sus autoridades que gobernarán en sus municipios. Y todo esto pues viene aparte de prácticas ancestrales o pues que en el tiempo se han transmitido de una generación a otra. Esos son los sistemas normativos indígenas, se repiten periódicamente, hay modificaciones, no son rígidos, son flexibles, se van adecuando a los tiempos. Y bueno, y se hacen excepciones a veces, pero esto funciona para la gobernanza en estos municipios. Y bueno, pues Gina nos va a platicar de la importancia que tiene en estos municipios el bastón de mando. Sí, si nos pudieran mover la diapositiva a la que sigue, pues básicamente nos interesa remarcar lo que implica el bastón de mando. El bastón de mando es un símbolo sagrado, representa el poder. Es algo, podríamos decir, que se remonta a épocas antiguas. Por ejemplo, cuando los sacerdotes sabios lo entregaban, es un poder simbólico. Esto está documentado en los códices mixtecos y, por ejemplo, ellos le llamaban la vara, ¿no? Había una vara de xipe
que es el dios de la fecundidad, y una vara de Venus, Citlalín, que es una estrella grande. Y de alguna manera tenemos esta reminiscencia que algunos sistemas normativos indígenas siguen recuperando. Hoy en día sigue siendo un símbolo sagrado, si bien ya no tenemos los sacerdotes que hacen esta transferencia del poder, tenemos a un conjunto de hombres sabios que son los que, o consejos de ancianos, que son quienes hacen este traspaso del poder. Implica la justicia y además es un permiso otorgado por la divinidad y por el Padre Sol. Lo que se busca es que se conduzca al pueblo, y habría que señalar que sí implica un servicio, implica un sacrificio, es una ofrenda. ¿Y por qué? Porque tiene connotaciones económicas y responsabilidades, pero también implica un honor no solo para la persona que posee el bastón de mando, sino para su familia. Y entonces estos son elementos muy interesantes que queríamos resaltar, y bueno, señalar que analizar esto desde una perspectiva teórica y metodológica, entenderlo como que son instituciones dinámicas, que no son homogéneas y que van confluyendo con las diferentes y múltiples cosmovisiones que hay, pero que sin duda están insertas en la jerarquización del poder. ¿Y en qué sentido hablo de la jerarquización del poder? Respecto a un caso que sucedió el 4 de enero de 2019, donde el Consejo de Ancianos de San Juan Colorado rechazó entregarle el bastón de mando a la presidenta municipal electa, que era Tania Remedios Arias. Y entonces este bastón de mando no se le entrega a la mujer, sino quien lo recibe es el marido. Entonces, bueno, Rita ahorita les platicará, porque el año pasado estuvimos haciendo un recorrido en algunos municipios y estuvimos viendo qué implicaba esto del bastón de mando, cómo es que lo tenían, cómo era lo que lo estaban usando las presidentas municipales. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver algunas imágenes y Rita les platicará de ello. Sí. Sí, en el caso de otro municipio donde estuvo una presidenta también por primera vez, Alba Rodríguez, ella nos comentaba igual, ¿no? La importancia que tiene este bastón, y que en su municipio, por ejemplo, fue como tan simbólico que por primera vez llegara una mujer a este cargo, que el presidente que estaba en funciones, a quien le tocaba entregar el bastón, y decidió hacer un bastón especial para las mujeres, le llamó, ¿no? Este bastón lo vamos a mandar a hacer especial para que se lo vayan transfiriendo las mujeres. Entonces, es bien simbólico lo que sucede en estas comunidades. Este bastón, pues, se ocupa también para fiestas patronales, para reuniones importantes, y también cambia el uso que se tiene, porque hay quienes lo tienen muy guardado y solamente lo sacan en algunas ocasiones especiales, o bien lo ocupan como mucho más, de manera como mucho más común algunos otros. Y bueno, pues esta es la experiencia de esta presidenta, que igual nos comentaba que en las fiestas era necesario que lo tuviera, que no se le puede dar a cualquier persona, que es necesario, incluso si tienen las manos ocupadas, solamente hay 2 personas más que podría recibir este bastón para detenerlo, porque es muy importante. Y es importante también señalar que desde nuestra cosmovisión occidental pareciera que se transfiere el poder como tal, ¿no? Cuando en realidad es un asunto de la representación, o quienes viven en estas comunidades señalan que lo que se transmite ahí es una responsabilidad, la responsabilidad que se va a tener de cuidar este bastón como se cuida al pueblo, ¿no? Por ahí empieza, y bueno, como vemos en las imágenes, se adorna, y se debe de cuidar mucho. Adelante, Gina, por favor. Sí, además mencionar que, bueno, es hecho de un material especial, es hecho por los árboles del corazón, de los árboles más preciados de la zona. De verdad tiene una implicación importante. Como bien lo mencionaba la consejera Rita, es un símbolo, podríamos verlo como que tiene una doble interpretación, es decir, hacia el interior implica una responsabilidad con el pueblo, un apoyo que se va a tener que dar, pero desde otra mirada también implica, es un símbolo de poder, es un símbolo de autoridad. Y si bien sabemos, porque igual aquí en las redes sociales nos lo están compartiendo, que el bastón de mando no es algo exclusivo
de Oaxaca, sino que también se utiliza en otras entidades de la República. Y la misma Rita me comentaba que cuando se fue con la UIM a España también conoció que usaban una vara de mando. Sí es un elemento importante. La verdad es que nos pareció muy interesante ir a platicar con las presidentas municipales respecto a esta experiencia, ¿no? Hubo quien nos dijo, por ejemplo, cuando yo asumí la presidencia municipal, no me dejaron tocar el bastón de mando, era como el bastón de mando de los hombres, y entonces pues no lo toqué, lo pusieron allí en un aparador, y a mí me dieron un bastón diferente, ¿no? Entonces, bueno, señalar que son diferentes, ¿no? Por lo general tienen los colores de la bandera o tienen listones y también, dependiendo del cargo de las personas, puede ir cambiando. Y en la siguiente imagen también aparece una muy querida amiga de Rita y mía, que es Marta Vivas, y si nos quieres platicar respecto a Marta Vivas, querida Rosita, Rita. Sí, Bueno, Marta Vivas igual fue la primer presidenta en su comunidad, y bueno, también todo el trabajo que ella realizó y la importancia del bastón de mando para ella, bueno, pues también era la recomendación de tenerlo con cuidado, de usarlo en las fiestas patronales. Ahí vemos si le regresan, vemos la imagen donde va saliendo junto con toda la comunidad con estos collares de flores que se acostumbran, y bueno, y con la vara, ella en dos imágenes distintas que a ella fue la primer mujer que tuvo en sus manos este bastón. Y bueno, y aparte no fue tan sencillo, como podemos ver también las personas de cierta importancia y que fueron como acompañando en este proceso, pues eran en su mayoría hombres, ¿no? Esa es la experiencia de Marta Vivas. Y bueno, pues aquí Yolanda Pacheco, que igual fue la primera, no, ella ya fue la segunda presidenta municipal, que fue acompañada con mucho más autoridades mujeres, como podemos ver también el bastón. A veces hay comunidades donde solo el presidente municipal o quien ocupa la presidencia municipal tiene el bastón de mando, o lo pueden tener algunas regidurías o todas, ¿no? Hay un municipio que tienen, creo que 28 bastones por cada uno de los cargos que tienen. Y bueno, es importante señalar que esto es bien simbólico, y para muchas niñas jóvenes fue la primera vez que vieron portar mujeres el bastón de mando, y esto simbólicamente pues representa mucho, representa también que ellas también pueden gobernar, que es algo que apenas en algunas de estas comunidades, sobre todo estas 90 que yo les comentaba al principio, pues es apenas algo que están empezando ellas a tomar en cuenta, y que se están pues preparando para hacer este trabajo, para que se vean reconocidos sus cargos y puedan acceder a este tipo de puestos ahí en su municipio. Así Adelante, es. Gina. Sí, claro, gracias Rita. Y bueno, pues señalar que cuando estuvimos platicando con ellas, bueno, cuando les preguntábamos, bueno, ¿y qué representa el bastón del mando? Pues ellas nos hablaban de que, claro, que implicaba autoridad, que implicaba respeto. Sin embargo, me llamó la atención que pareciera que con ellas no había una transmisión oral de la historia, es decir, te doy el bastón, pero no te estoy despojando de lo que esto implica, de la historia que hay detrás. Entonces, bueno, todavía tendríamos que trabajar esto en el artículo, Rita y yo, todavía hay algunas cosas que estamos afinando, pero la verdad que lo más interesante aquí de recuperarlo es señalar que es importante que se vea que las mujeres, por supuesto, que también podemos ser autoridades y que efectivamente son un referente importante para las nuevas generaciones. Y pues ya nada más yo le pasaría el uso de la voz a Rita para que pudiera cerrar con alguna conclusión, pero yo solamente quiero cerrar a propósito de que estamos hablando de Oaxaca, mandarle un saludo a Rosita y señalar, Rosita, lo tuyo sí fue violencia política contra las mujeres en razón de género. Un abrazo, Rosita. Y bueno, Rita, para que tengas el cierre. Sí, muchas gracias. Bueno, pues si ponen igual la penúltima diapositiva, pues cerrar con esto, que el bastón de mando es un símbolo, con la entrega del mismo se vincula al pueblo con quien las y los representarás. No es la transferencia del poder, como yo decía, sino es una responsabilidad. Y cuando la persona lo acepta, también acepta y asume esta responsabilidad con su comunidad, y que trabaja
para ellas y ellos, y es un compromiso, y por eso el bastón se cuida, porque se tiene que entregar a la siguiente persona. Entonces es muy simbólico todo lo que conlleva y las ceremonias de entrega tienen todo un ritual y pasos específicos a seguir. Entonces es importante pues darle continuidad a cómo se están transfiriendo a las mujeres, y porque veremos a muchos más, afortunadamente, cargando o portando este gran símbolo que es el bastón de mano. Pues muchísimas gracias a todos y todos. Igualmente con Rosita decir que aunque se reconoció violencia política, falta que se reconociera la violencia política en razón de género. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron, muy amables. Al contrario, muchas gracias a ustedes, y es impresionante el trabajo que se ha hecho, tanto en la elaboración de este artículo. Está de alguna manera aquí también plasmada pues todo el expertise que tiene Rita Bel López respecto a la Consejería Electoral del Instituto Electoral y Participación Ciudadana en el estado de Oaxaca. También basta decir que es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene estudios culminados ya en la maestría de Derecho Constitucional por la misma universidad, y actualmente está cursando también otra maestría, si no me equivoco, en Gobierno y Alta Gerencia Pública Local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. También tiene un amplio recorrido, no vamos a ocupar el tiempo, les invito a que la sigan en las redes sociales y chequen también las investigaciones que ha realizado, ¿no? Importante resaltar de esta ponencia la presencia femenina en Oaxaca, el dato que nos daban duro de las 71 presidentas municipales que existen, y sobre todo esta parte de votar y ejercer, con la conclusión que nos regalan respecto al simbolismo que recibir este bastón significa: aceptar y asumir una responsabilidad. Me permitiré ahora darle el uso de la voz a Gloria Luz Alejandre, quien nos compartirá la ponencia Visibilización de la violencia contra las mujeres en los espacios universitarios y mecanismos de prevención en el plantel Casa Libertad de la UACM. Gloria Luz Alejandre es vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública, vocal nacional de la Federación Mexicana de Universidades, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la misma facultad de la UNAM. Su tesis doctoral trata sobre del Estado autoritario al pragmático, cambio político y ejercicio del poder en México, dirigida por, en paz descanse, el doctor José Luis Orozco Alcántar, y bueno, tiene un sinfín de publicaciones también, doctora, pero nos gustaría más escucharla. Solamente si quisiera, pues, decir el nombre de su tesis de maestría: Sistema Político Mexicano, Crisis de Legitimidad y Ruptura del Pacto Constitucional hacia Nuevas Formas de Legitimación, dirigida por Gina Zabludovsky. Y bueno, los invito también a que chequen el amplio CV que tienen, no me voy a detener más, me gustaría más que la pudiéramos escuchar. Adelante. Bien, muchas gracias. Agradezco al doctor Abdiel y sin duda a la doctora Gina Cárdenas su amable invitación para participar en este importante coloquio vinculado al tema de las mujeres y las niñas hacia el desarrollo sustentable del milenio. Agradezco la presentación y me permito decir que soy profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Soy profesora de asignatura del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, el tema que yo estoy presentando el día de hoy pues está vinculado a esta visibilización de la violencia contra las mujeres en los espacios universitarios y mecanismos de prevención en el plantel Casa Libertad de la UACM. Yo también quiero aquí hacer pues la precisión de que pues he trabajado los temas vinculados a las mujeres en la administración pública. Hay varios trabajos ya publicados al respecto, ahí también acompañada por otro gran académico, el doctor Fernando Pérez Correa, donde también la doctora Gina Cárdenas nos ha hecho favor de participar en un par de coloquios y bueno, esto es también de lo que nos tiene acá. Me llamó la atención la observación con relación a mi tesis doctoral del Estado autoritario, Estado pragmático, cambio político y ejercicio del poder en México.
sin duda una tesis pues ya consumada en su momento, y ahora pues estoy totalmente vinculada a los temas asociados a los aspectos que tienen que ver con las mujeres en la administración pública y con las mujeres y afectadas por la violencia de género. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Yo sí le pido, por favor, al hospedador que me permita ocupar la opción, porque tengo aquí, no puedo compartir mi pantalla. Por favor, el hospedador que me facilite la posibilidad de compartir pantalla. Doctora Díaz, ¿me puede facilitar la posibilidad de compartir pantalla? Sí, ya la están haciendo coanfitriona para que lo pueda realizar. Muchas gracias. Bien, la temática visibilización de la violencia contra las mujeres en los espacios universitarios y los mecanismos de prevención del plantel Casa Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Por qué me vinculo a este tema? Pues nos vinculamos porque ya hay un trabajo puesto vinculado a identificar estos mecanismos de violencia que se han generado dentro del espacio universitario. Evidentemente, la UASM no es la única que padece esta condición asociada a las temáticas de la violencia. Todas las instituciones de educación superior, lamentablemente, pues pasan por ello. Y yo necesito hacer pues un breve trazo histórico asociado a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que surge como una alternativa para acoger a un número importante de jóvenes de los sectores populares en la Ciudad de México que año tras año quedan excluidos de la posibilidad de continuar con sus estudios de educación superior, ya que aunque existen otras instituciones como la propia Universidad Nacional, la UAM, el POLI, la Pedagógica Nacional y otras tantas privadas, sin duda en números pues, suficientes, diríamos, para recibir a cierto número de estudiantes, bueno, pues hay espacios universitarios donde abrimos las puertas para que aquellos que no pudieron obtener un espacio dentro de las instituciones, de estas instituciones que he mencionado, pues puedan cursar una carrera de acuerdo a sus intereses y a sus aspiraciones. Actualmente la matrícula de estudiantes que conforman la Universidad Autónoma de la Ciudad de México sobrepasan los 18,000 estudiantes, quizá un poco más, y nuestros egresos más o menos son de 5,000 estudiantes y llevamos aproximadamente cerca de 2,000 titulados. Tiene aproximadamente 18 licenciaturas y 8 posgrados que se imparten en sus 5 planteles, que es Casa Libertad, de San Lorenzo Tezonco, Xcautepec, Centro Histórico, y el plantel que se ubica en la Colonia del Valle. Bueno, en este sentido, pues los 5 campus universitarios o planteles, pues están ubicados, a excepción del plantel del Valle, pero eso no significa que no recibamos a los estudiantes de los entornos pues, más sensibles de la población, ubicados en ciertas zonas con alta marginalidad. Pues 2 de nuestros planteles están ubicados en Iztapalapa, uno de ellos está ubicado en la delegación Gustavo Amadero, es centrado ahí en la zona de Cuautepec, y el centro histórico, San Lorenzo Tezonco, también está, como ya lo mencioné, dentro de las instancias de la alcaldía de Iztapalapa. Bueno, estos aspectos, tanto de corte pues, económico, social y cultural, nos pudieran generar cierta prevalencia con relación a la violencia que se pudiera generar en los espacios universitarios. Eso no significa que sea exclusivo de estas zonas o de estas zonas marginales, porque pues finalmente la violencia la vivimos en todos los espacios, ¿no? Tenemos también, y eso hay que tenerlo presente, pues tenemos un profesorado, tenemos personal técnico administrativo, técnicos y manuales, como les llamamos, que son otros 2 sectores o sujetos que se contemplan dentro del trabajo de las investigaciones que se han realizado, porque ya llevamos avance en relación a esta temática, ¿no?
y que también comparten estos estatus socioeconómicos que ya he mencionado. Bien, ahora, para arribar a estos trabajos, estos estudios que estamos llevando a cabo o que hemos llevado a cabo, pues los estudios sobre la violencia contra las mujeres han sido una de las líneas más importantes de los estudios de género, lo que ha permitido posicionar las problemáticas en el contexto dentro de las ciencias sociales y desde una mirada interdisciplinaria. Y aquí es muy importante destacar la mirada interdisciplinaria porque es la que nos da varios aportes importantes para poder visibilizar esta condición de la violencia dentro del espacio universitario de la UASM y en concreto de Casa Libertad. También voy a mencionar que ya hemos hecho trabajos conjuntos con otros de los planteles, entre ellos San Lorenzo Tezonco. Bien, entonces la posibilidad de abordar la problemática pues cobra relevancia, cobra importancia si nos ponemos desde diversas miradas disciplinarias esta atención, ¿no? Entonces, en primera instancia, nos asumimos con una posición feminista, me asumo con una posición feminista ante el problema y la comprensión de esta situación, ¿no? Es decir, la mirada tendrá que ser crítica y humanista para visibilizarlo. Si bien los estudios de género nos permiten observar las profundas diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres, la posición feminista nos permite ver que el extremo de la violencia que se padece en todos los ámbitos recae sobre las mujeres por el hecho de serlo y para ello requerimos de la perspectiva de género. Bien, aquí pues yo estaría refiriendo a una de nuestras grandes maestras, la doctora Marcela Lagarde. La perspectiva de género está basada en la teoría de género y se inscribe en el paradigma teórico, histórico y crítico y en el paradigma cultural del feminismo. Desde esta perspectiva feminista, pues cobramos también las aportaciones de otras teóricas como Celia Amorós y Ana de Miguel, que denominan la teoría crítica feminista, que comprenderemos no solo que es relevante como tipo de concepto que dominamos, de dominación de la violencia contra las mujeres, sino que esto también nos remite a un conjunto de categorías que explican de un modo u otro por qué ocurre la violencia contra las mujeres. Y hay otra gran autora que nos ha ayudado a comprender y visibilizar esta condición de la violencia, es Rita Segato. Bien, entonces, pues no podemos perder de vista el valor sustancial de una investigación centrada en estos aspectos, tanto del orden de lo público como de lo privado, ligados a la violencia que se perpetra en contra de las mujeres, y sin duda los espacios universitarios también van a ser espacios de reproducción de la violencia en contra de las mismas, ¿no? Bien, identificando estas situaciones de violencia en los espacios universitarios en el plantel Casa Libertad, bueno, de entrada pues encontramos actitudes misóginas y machistas, encontramos, y eso no es justificante de lo previo, pero hay desconocimiento de la preexistencia de conductas hostiles, misóginas, en contra de las estudiantes por parte de sus compañeros, desconocimiento de la preexistencia de conductas misóginas por parte de profesores con relación a las estudiantes y a las profesoras, desconocimiento por parte de trabajadores técnicos y manuales de actitudes hostiles y misóginas en contra de las mujeres técnicas y manuales y del resto de la comunidad, y un desconocimiento de la imperiosa necesidad de contar con mecanismos de atención a la violencia contra las mujeres en el espacio universitario, a pesar de la existencia desde el año 2018 de la Unidad de Género y Feminismos de la UACM, que ese es otro tema por sí mismo, ¿no? Cuando yo menciono el desconocimiento de la preexistencia, estoy aludiendo a que la condición de la violencia pues se establece como una condición natural, o sea, está tan naturalizada y tan aceptada como tal, que pues lamentablemente se ciega, se invisibiliza la violencia, y al estar invisibilizada pues estamos dentro de una especie de embudo donde se generan las violencias, pero no sabemos cómo resolverlas. Entonces, esa era una situación que prevalecía hacia el año 2018, 2017, 2018 y sin duda los anteriores, había sido una situación prevalente como desconocimiento. Tuvimos que hacer los esfuerzos necesarios para que se empezara a visibilizar y nos ha costado mucho trabajo. Bien, uno de los aspectos dentro de Casa Libertad, y sí me es importante mencionarlo porque pues ya llevamos prácticamente
2 años trabajando con el Seminario Temático de Género, Poder y Espacio Público en el plantel Casa Libertad, que se propuso en el año 2018 y se incorporó por primera vez en la malla horaria de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana que se imparte en el plantel, que es una de nuestras carreras pues más importante en términos de las ciencias sociales y las humanidades dentro de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, porque es una de las carreras que mayor matrícula tiene, ¿no? Pero este seminario temático solo se ofrece dentro de Casa Libertad y hay otros esfuerzos dentro de otros de nuestros planteles por parte de colegas que han visto o han buscado la forma de incorporar seminarios o, pues porque es la única manera, seminarios temáticos alusivos al tema de género o alusivos al tema de las mujeres. Entonces, aquí también necesito decirlo porque es importante ponerlo así, hay una demanda por parte de los estudiantes, de las y los estudiantes, hacia octubre del año 2017 para que se impulse este seminario. Y bueno, me tocó impulsarlo y lo seguiré impulsando sin duda para ponerlo en marcha a partir del año 2018 como parte de ese semestre 2018-1. Entonces ha sido un continuum del seminario y el seminario ha permitido en buena medida favorecer esa, yo digo así, apertura de cerrojos para que se pudiera empezar a visibilizar la violencia que se vive adentro de la instancia universitaria, ¿no? Entonces existen esfuerzos dentro de otros planteles. Tenemos el Centro de Investigaciones en Estudios de Género de la misma universidad en las sedes del plantel San Lorenzo Tezonco. También hay que decirlo, está a cargo de la profesora Mercedes Castro, también colega con la que hemos trabajado, le hemos colaborado. Existen actividades con relación a la problemática vinculada al tema de las mujeres, es decir, tenemos seminarios, sin duda desde la mirada feminista decolonialista en el mismo plantel San Lorenzo Tezonco, y tenemos esta otra prevalencia, ¿no? El desconocimiento entre sí por parte de las colegas profesoras sobre los diversos esfuerzos dispersos en los diferentes planteles. Es decir, antes de saber quién hacía qué en cada plantel, pues estábamos en una especie de isla, ¿no? Cada quien en su plantel pues llevando a cabo esfuerzos pues importantes sí, pero de manera desarticulada, ¿no? Entonces, tenemos otro aquí, punto importante a tomar en cuenta, la unidad de género y feminismos, que se estableció hacia el año 2018 por instancias del entonces rector. La unidad define en sí misma una política institucional con perspectiva de género, traza algunas acciones institucionales para toda la UACM y tiene 3 puntos sustantivos. Una política universitaria sobre acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación para la igualdad entre mujeres y hombres, la propia unidad de género y feminismos, un programa de trabajo que se desarrolló por lo menos en los 2 últimos años, ¿no? Actualmente la unidad, y también hay que decirlo, está en una etapa de impasse, en una etapa de suspensión, hasta que no hayan algunas modificaciones internas dentro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para que vuelva a ponerse en marcha esta unidad tan importante, tan necesaria para la universidad y para todas las instituciones que ya cuentan con unidades de género. El compromiso institucional desde esta mirada de la unidad es y ha sido impulsar una política universitaria sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación para la igualdad entre mujeres y hombres, reconociendo como en primera instancia todas las mujeres de la comunidad universitaria tienen derechos humanos específicos, derecho a vivir libre de violencia y a la no discriminación por razones de género y a la igualdad subjetiva. El compromiso de la UACM, por lo menos en ese trazo del 2018-2019 en que se establece esta unidad, es la sensibilización, la capacitación, la profesionalización, el diseño curricular, la investigación, la difusión, así como la prevención y atención a la violencia y discriminación por razones de género, generando una cultura institucional fortalecida a través de la vinculación intra e interinstitucional. Los ejes principales es el desarrollo humano, la institucionalización, la transversalización de la perspectiva de género y feminista con enfoque de los derechos humanos de las mujeres. Los esfuerzos interplanteles, Casa Libertad y San Lorenzo Tezonco,
pues tenemos el Seminario Temático de Género, Poder y Espacio Público del plantel Casa Libertad y el Centro de Investigaciones de Estudios de Género de San Lorenzo Tezonco, que ya lo mencioné, como derivación de uno de estos propósitos de la política universitaria para a futuro, y esperemos que sea un futuro muy próximo, llevar a cabo los procesos de transversalización de la perspectiva de género. Sin embargo, pues hemos tenido que llevar a cabo procesos de construcción de cultura de la paz interna, que también nos ha sido muy complicado y nos seguirá siendo muy complicado, establecer posibilidades de condiciones de igualdad, y en estos esfuerzos que hicimos entre Casa Libertad y San Lorenzo Tezonco, se llevó a cabo un seminario de actualización y discusión para un equipo de trabajo que generamos de manera interdisciplinaria con profesores de San Lorenzo Tezonco, por mi parte de Casa Libertad, y una parte muy importante fue la participación de estudiantes, tanto hombres y mujeres, que fueron activos en términos de su trabajo dentro del seminario para incorporarse de manera, digamos, autoincorporarse a la perspectiva de género. Ya estoy por acabar, gracias. Y bueno, hubo una serie de resultados importantes, interesantes, derivados de ese seminario que nos ayudó muchísimo para ir visibilizando las posibilidades de un estudio diagnóstico que nos permitiera identificar la violencia contra las mujeres en estas dos planteles. Bien, entonces, pues aquí ya no reitero, pues es una problemática que se tiene que atender desde la mirada interinstitucional y de la mirada interdisciplinaria, ¿no? Aquí ya no me quiero detener. Entonces, también derivado de este primer seminario, pues hubo una sinergia importante, hubo una reflexión crítica muy necesaria. ¿Para qué? Para de ahí podernoslo llevar a otros de los planteles. Bien, tenemos líneas estratégicas de trabajo que tienen que ver con la investigación, la capacitación, la formación y la institucionalización. Ahora, aquí para ir cerrando, en el año 2019 se crea el protocolo de atención a víctimas de violencia de género. Se crea, no está aprobado, eso también hay que decirlo, no tenemos aprobado un protocolo como parte de las normas de convivencia. Sin embargo, ha sufrido una serie de modificaciones, aún no se aprueba, y en estas fechas, en estos días, el Consejo Universitario, a través de su comisión de mediación, está poniendo a discusión de la comunidad el ahora ya denominado, y parece que así va a quedar, el protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para el año 2020. Ahora, en Casa Libertad, para atender toda esta problemática, su quinto consejo de plantel, que está vigente, en conjunto con la coordinación del plantel, aprobó el pasado 18 de diciembre del año 2019, ya estoy acabando, la integración de la Comisión de Atención, Seguimiento y Acompañamiento de Denuncias de Acoso y Hostigamiento Sexual en el plantel, y que tiene como propósito y responsabilidades conocer, atender y dar seguimiento a los casos de acoso y hostigamiento sexual que presentan integrantes de la comunidad del plantel, conforme a los lineamientos acordados con la Oficina del Abogado General. Aquí hay un actor importante que sigue siendo la Oficina del Abogado. En el protocolo ya hay otras dinámicas de interacción dentro de los propios espacios universitarios y de las instancias universitarias. Hay una firma de un acuerdo de confidencialidad donde se comprometen, hay un compromiso de esta comisión de no divulgar los detalles de ningún caso que se presente y que se atienda. Se presenta al Consejo el informe semestral desde esta comisión las actividades, y este informe debe resguardarse tanto de los datos sensibles pues de las víctimas como de quienes pues llevan a cabo estos actos ominosos, ¿no? Hay coordinar la atención con los trabajos, sin duda, de la Oficina del Abogado. Apoyar la implementación del procedimiento y atención a la violencia de género que apruebe el Consejo Universitario, o sea, este protocolo, y se invita a todos los integrantes, a todas y a todos los integrantes de la comunidad del plantel Casa Libertad, a que presenten sus iniciativas, sus proyectos y propuestas de actividades académicas
vinculadas a ir erradicando esta condición de la violencia en contra de las mujeres en el espacio del plantel. Y el Consejo de Plantel creará esta comisión temporal sobre la violencia y su atención. Esta comisión se integra para el semestre 2020, y es con la que estamos trabajando, ¿no? Las acciones previstas a futuro es la discusión con la comunidad sobre el protocolo, un proceso de sensibilización entre el profesorado, el alumnado, los trabajadores técnicos y manuales, revertir la resistencia, porque tenemos resistencia, como en todos los espacios universitarios, una capacitación a través de la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México, un seguimiento a los casos que ya hemos atendido con relación a acoso. Ya hemos visto y hemos atendido tendederos en el propio plantel, y preparar un proceso de diagnóstico de las condiciones de la violencia que se vive en el mismo plantel Casa Libertad. Eso sería todo de mi parte. Agradezco la atención, el tiempo y el espacio otorgado. Muchísimas gracias. Este es mi correo electrónico. Gracias. Muchas gracias. Aprovechamos para decirle que María Luisa Ruiz señala, siempre es un placer escucharla. Le manda un saludo desde las redes sociales. Muy importante también poner atención a lo que nos están diciendo nuestras ponentes, porque no solamente son ellas, sino que también están dándole voz a otras académicas, a otras investigadoras. Se mencionó aquí a Celia Moros, a Diana de Miguel, a Rita Segato, a Marta Lagarde, se han ido mencionando más. Les recomiendo mucho también que vayamos tomando nota de ello. Le doy la palabra, nos acompaña desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a Daniel Tenorio, quien nos acompaña con la reformulación de la educación jurídica con base a las obligaciones internacionales adquiridas por México, egresado de la licenciatura en Derecho de la UNAM, becario y asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y bueno, tiene 2 años de experiencia como asistente de investigación en temas relacionados con derechos humanos. Sin más, por favor, maestro Daniel, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. ¿Se podrá ver mi pantalla o ustedes tienen la ponencia? Ya se está transmitiendo. Permítanme. Listo. Listo, perfecto. Rapidísimo. Quiero hablar primeramente de qué es lo que me llevó a hacer esta conferencia. Yo soy egresado de la FES Aragón, y pues la verdad veía entre la comunidad estudiantil cierta violencia de género, pero sobre todo en carreras muy específicas, como por ejemplo la licenciatura en Derecho. Ello me llevó a preguntarme directamente qué era lo que causaba esa violencia, ¿no? Para ello tuve que investigar un cierto concepto de lo que era educación jurídica, ¿no? Podemos definir a la educación jurídica como aquella enseñanza de conocimientos técnico-jurídicos que podrán ser utilizados en la solución de casos determinados. Por lo general, esta educación es considerada en el rubro de los servicios públicos. Los conocimientos enseñados no solo deben versar en cuestiones meramente técnicas, los programas universitarios también deben prever materias de derechos humanos en la implementación de sus planes de estudio. Dicha educación debe ser impartida respetando en todo momento el derecho a la no discriminación, la igualdad, la tolerancia y la identidad. La educación jurídica es demasiado relevante porque en ella traen inmersos a los futuros servidores públicos y a los futuros abogados litigantes. ¿Y qué es lo relevante? Pues que el abogado litigante va a poder conocer de ciertos casos de violaciones de derecho, sobre todo cuando se trata de cuestiones de género, por ejemplo, los feminicidios, la discriminación por razón de género, al igual los servidores públicos, ¿no? Llama mucho atención que no exista la preparación para cuestiones de feminicidio dentro de las fiscalías para poder determinar si es o no es un crimen de género y sobre todo de odio. La educación de los abogados es de suma importancia por ello, ¿no? Y se hace de mucha más relevancia cuando entra la reforma constitucional del año 2011 que reconoció directamente a los derechos humanos como el pilar fundamental del Estado constitucional mexicano. La realidad es muy distinta a lo que mostré anteriormente o como debería de ser la educación jurídica, ¿no?
La realidad es que las universidades públicas no tienen criterios de derechos humanos, tampoco pueden establecer en sus programas algunas materias que impliquen género y pues también tienen ausencia de mecanismos efectivos que permitan sancionar a los profesores, a los trabajadores o a los alumnos que muestren cierta violencia contra los derechos humanos dentro de la misma institución. El caso de la universidad es paradigmático. En este sentido, quiero hablar pues de mi campus y como yo lo viví como estudiante, ¿no? En el mes de octubre de 2018, la FES Aragón presenció un fenómeno social inaudito. La colectiva Violetas FES Aragón instaló en la explanada un tendedero de acoso para denunciar de una manera alternativa a los acosadores sexuales. Esto se debió de gran parte a la ineficacia de las autoridades para poder sancionar e investigar, ya que dichos abogados que deberían estar encargados para investigar y procesar estos casos no estuvieron capacitados en la materia, llegando hasta el punto de una revictimización. Para ese momento se habían contabilizado 64 denuncias sin que hubiera un avance, o sea, 64 es demasiado, ¿no? Periódicos como Reporte Índigo relatan que posterior a la creación del tendedero, las integrantes de dicha colectiva comenzaron a sufrir un aumento desproporcionado de violencia. Llegó a tal punto la violencia que en redes sociales se hacían linchamientos públicos a esta colectiva, ¿no? Entonces, me parece que es algo muy grave y demasiado desproporcionado, ¿no? La violencia llegó a tal grado que el 29 de enero recibieron una amenaza de bomba, lo que hizo desalojar la escuela en su totalidad, que pues esa amenaza, si bien no era real, pero sí representaba una violencia desproporcionada. Y aquí quiero aclarar que en carreras como Derecho se vive más una violencia, ¿cómo podría decirlo? Más desproporcionada, más fuerte, por así decirlo, ¿no? Y esto es debido a que el machismo está presente en todo el estereotipo del abogado. ¿Por qué? Porque es cimentado desde una visión machista y elitista. Este estereotipo parte aquí en México desde las primeras 8 décadas del siglo XX. O sea, estamos a cuántos años de la reforma constitucional y todavía sigue este estereotipo machista del abogado que supuestamente es sabio, defensor, gallardo, que debe ser y confrontarse ante ciertos casos jurídicos, ¿no? Despreciando lo que ellos creen como debilidad. Entre los autores que implementan esta figura de la debilidad o la cimentación de la hombría y el valor de lo justo es autores como Ignacio Burgoa Orihuela, quien trató de escribir en un libro llamado El jurista y el simulador del derecho los cánones o los valores que debía demostrar el abogado, ¿no? Sobre todo el abogado litigante. Si bien menciona que existen distintos tipos de abogados, hace énfasis en que la característica de todos ellos es la hombría, ¿no? Y aquí pongo uno de los párrafos que me llamó la atención. Menciona la medrosía que lo caracteriza, refiriéndose al abogado que no litiga o que no lucha o que no enseña ciertos cánones de hombría, le resta toda hombría y en sus actitudes traiciona su misión de docente. No educa, sino desvía a sus alumnos hacia la mentira y las apariencias, alejándolos de la verdad. Es, en resumen, un sujeto que deshonra la excesa condición del maestro del derecho, confiándose en su mediocridad. ¿De dónde viene tal estereotipo? ¿Cuándo apareció? Pues para dar respuesta a esas preguntas, tuve que hacer un estudio de los primeros gremios abogadiles que aparecieron en el mundo, ¿no? Para entender cómo se inserta este tipo de estereotipo machista y elitista, debemos trasladarnos a la Francia postrevolucionaria. Los abogados aparecen en un primer momento como sujetos necesarios para reformular el derecho romano y transformarlo en derecho civil con el fin de hacerlo ad hoc al intercambio de mercancías, cimentando las primeras bases de la propiedad privada y dando cauce al principio del capitalismo. La segunda de la necesidad por la que aparecieron los abogados fue
para fundar las bases del Estado-Nación. Este gremio abogadil postrevolucionario tenía ciertas características en su integración, ya que si bien no pertenecían ni a la burguesía ni a la realeza, formaban una élite gremial que adoraban el conocimiento técnico, tenían en su sentido una obediencia crítica al legislador por ser el fundante del Estado-Nación y representante de la voluntad general. También predicaban una cierta exclusión sistemática de los obreros, las mujeres, los extranjeros y los menores de edad, presente directamente en el sistema político de aquella época, porque si bien a las mujeres se les había prohibido la participación política, era el mismo caso para obreros, para extranjeros, y lo que sigue hoy en boga, que es lo de los menores de edad, pero pues ahí sí se puede objetivizar y se puede hasta cierto punto determinar como algo pues coherente, ¿no? Ellos tuvieron un sistema de valores fundado en una igualdad formal, donde todos los individuos eran iguales mientras pudieran demandarse entre ellos, mientras tuvieran esa posibilidad, deberían ser iguales, ¿no? Este es un precepto, me parece, kantiano, en el cual se funda el primer concepto de igualdad, que es una igualdad de carácter formal y de carácter legalista. ¿Y cómo funciona aquí el aparato educacional para la subordinación ideológica de todos estos valores de gremio? Estos sistemas son muy característicos y buscan trascender de generación en generación en generación. Profesores como Duncan Kennedy de la Universidad de Harvard han puesto especial atención en este problema. Recordemos que Harvard pues, es una universidad en Estados Unidos, ¿no? Entonces, también podemos ver reflejado que no solo este tipo de cuestiones suceden en México, sino también en el extranjero. Duncan Kennedy nos habla de lo que pretenden inculcar es que es natural, eficiente y justo que los estudios del derecho y la profesión del abogado litigante en general y la sociedad a los que los abogados prestan sus servicios estén organizados de acuerdo con los patrones de la jerarquía y la dominación. Entre estos patrones, la dominación de la ideología machista y el reduccionismo liberal. El sistema se va a enfocar para disciplinar cuerpos y para disciplinar mentes con el fin de inyectar estos valores. Ya lo mencionaba Michel Foucault, que este tipo de sistemas pedagógicos tienen la finalidad de la formación técnica e ideológica que se expresa en tiempos de preparación, pruebas académicas y respeto por los superiores jerárquicos por medio de metodologías procesalistas, las cuales se repiten en cada semestre y en cada materia. ¿Es así? Perdón, maestro, si me permite nada más un minuto interrumpirlo, nos despedimos de Facebook, pueden seguirnos en YouTube, ahí va a estar la conferencia completa. Por cuestiones de tiempo, los invitamos a que se queden a la conferencia magistral que sigue a continuación en Facebook Live. Muchas gracias. Seguimos, maestro, una disculpa. Perfecto, sí, no te preocupes. Este tipo de sistemas disciplinarios y de educación jurídica, pues tratan de inyectar estos valores elitistas, patriarcales, machistas, y que luego se reproducen en ciertas conductas que generan violencia. Los orígenes y las finalidades del sistema disciplinario. Para Foucault, el origen de estos sistemas pedagógicos se encuentran empotrados en las órdenes religiosas. Así se formó la educación de los magistrados y los comerciantes para el perfeccionamiento de la técnica autoritaria, requerido siempre por un maestro. Los fines de estos sistemas son variados, pero en el caso concreto y jurídico encontramos la finalidad de adquisición de conocimientos técnicos por medio de la repetición, adquisición de un sistema de valores respaldado en la subordinación de la autoridad y la apropiación de cuerpos, tiempos y espacios. Las etapas de la educación jurídica podemos mencionar que deriva de esta educación monástica o esta educación religiosa, ¿no? Iniciando por un ritual de iniciación, que es un discurso de bienvenida, una ceremonia preparatoria, que es donde se absorben los conocimientos técnicos, un ensayo teatral, que es la entrega de un diploma simbólico, la prueba, que se transforma en un examen profesional. Todas estas etapas son dirigidas a formar el estereotipo machista del abogado. El sistema jerárquico, para lograr los fines que ya mencionamos anteriormente,
Se debe de montar un sistema jerárquico dentro de los salones y dentro de la administración escolar. Ahí encontramos entonces, como menciona Foucault, a los repetidores acríticos de la normativa, el pensamiento reduccionista y el machismo disfrazado de igualdad formal. Estos individuos buscan confrontar y corregir pensamientos contrarios a la ideología institucional, fungiendo en papel de correctores a la ideología general. Tal estructura se replica, como ya lo había mencionado, en la administración, estableciendo sistemas de vigilancia y de verificación técnica e ideológica. Los vigilantes son vigilados a su vez, y en el centro está un jefe que domina el aparato entero. Derivado de estas cuestiones de subordinación, también se implica la construcción de instrumentos de infrapenalidad como garantía de sujeción. Estos instrumentos de infrapenalidad pueden ser conocidos como reglas no escritas que dirigen su atención a actos indebidos. Por ejemplo, para los estudiantes, conductas relacionadas con el tiempo, llegar tarde, la personalidad, ser desobediente, la palabra que toma forma de crítica, ser desafiante, el cuerpo, cumplir con el código de vestimenta, la sexualidad, la negación de ser considerado un objeto sexualizado opuesto o de supuesta indecencia de una preferencia sexual. Este es el principio de las amenazas e intimidación y humillación que sigue a la violación de estos patrones de conducta. ¿Cuándo cambia y cuándo debemos quebrar con este tipo de sistemas ideológicos y educacionales aquí en México? Pues a partir de la reforma constitucional de 2011, donde, como ya había mencionado, el Estado debe reformularse y debe enfocarse en la protección de derechos humanos, así como sus garantías. Esto quiebra directamente con lo que habíamos expuesto anteriormente. La integración de los tratados internacionales al ordenamiento nacional es otro de los elementos de la reforma constitucional de 2011. Los tratados que son de relevancia es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Belém do Pará para la erradicación de cualquier tipo de violencia contra la mujer y sobre todo las sentencias de la Corte IDH, que si bien no son tratados internacionales, fueron reconocidas en la contradicción de tesis 293 de 2011, que interpretaba tales sentencias como accesorias a la Convención Interamericana y a la Convención Belém do Pará. ¿Cuáles fueron los primeros acercamientos a los organismos internacionales y cuáles fueron las primeras acciones contra la violencia de género en este país? Pues el primer acercamiento que México tuvo con alguna organización internacional en temas de género se dio en el año 2005. Por ese entonces, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y su consecuencia, la señora Jarkin Ertrug, vino a hacer una misión especial respecto de México para estudiar cuál era el epicentro de la violencia en Ciudad Juárez. La relatora comenzó explicando que el país había comenzado por erradicar la violencia de género desde 1994, cuando se desestimó uno de los excluyentes de pena respecto del delito de violación entre cónyuges. Para el 94 se preveía un delito donde, por así decirlo, la violación conyugal no requería pena y de hecho era una excluyente del delito de violación. Y la problemática fue que fue repetido en ciertos códigos de distintas entidades, donde pues prácticamente el violador salía impune y en caso de que la violación se consumara sin el matrimonio, se podía salir por la vía de contraer matrimonio, o sea, de casar a la persona violadora con la víctima. ¿Cuáles fueron las primeras acciones del Estado mexicano? En 2003 se legisla la Ley Federal para prevenir y evitar la discriminación, en la cual se buscó dar cauce a un cambio de las prácticas institucionales. La relatora además abordó el caso de las muertas de Juárez, como ya les había comentado. Este problema se agravó hasta límites insostenibles, lo que obligó al Estado de Chihuahua, donde ocurrieron los hechos, a tomar ciertas medidas como la creación de protocolos, la reestructuración de las fiscalías para la investigación de feminicidios y un nuevo modelo de coordinación institucional. Y pues aquí aparece uno de los casos paradigmáticos y que ha simbrado
la obligación internacional directa para México. Este caso fue conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es el caso González y otras, Campo Algodonero contra México. Este caso es paradigmático por el hecho de la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001. Se responsabilizó al Estado por falta de medidas de protección a las víctimas, las cuales eran menor de edad. La falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia del patrón de violencia de género. Un minuto, que había maestro, dejado, por favor. Sí, perfecto, rapidísimo. Que había permitido esto, dio como resultado que se sentenciara a el cambio influenciado por la cultura de la discriminación basada en la concepción errónea de la inferioridad del sexo femenino, fuertemente arraigado y estereotipado en la cultura y en las prácticas sociales. Aunado a ello, se dio forma a interpretación de la Convención Belando Pará, en la cual buscó eliminar cualquier violencia de género que pueda causar muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a cualquier mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. De ahí podemos derivar que para evitar este tipo de violencia, el Estado debe de organizar su aparato gubernamental para estructurar a través de sus instituciones la eliminación y la erradicación de la violencia de género. Pues debemos recordar que la universidad pues también es una institución pública y también está obligada a observar este tipo de cuestiones. La Corte además reiteró que no solo debe observarse una obligación negativa de no violar derechos, sino positiva, lo que quiere decir que el Estado también está obligado a la creación de medidas institucionales en sentido positivo para eliminar este tipo de violencia. Es por ello que a partir de esto se debe reformular la educación jurídica, concluyendo que se debe cumplir con los parámetros mínimos a favor de la erradicación de la violencia de género. Primero, se deben de abandonar los viejos modelos provenientes del reduccionismo liberal para cambiarlos por una concepción del resto de los derechos humanos. Segundo, se debe erradicar cualquier estereotipo basado en género, sobre todo en la función del abogado, la cual está presente hasta nuestros días en la cultura jurídica. Tercero, se debe basar el sistema disciplinario en el respeto de los derechos humanos y no en sistemas jerárquicos. Además, se debe abandonar la estructura de infrapenalidad no justificada. Cuarto, se debe castigar administrativamente a aquellos profesores y alumnos que ejerzan violencia de manera verbal en contra de los grupos minoritarios. Quinto, se debe establecer un órgano autónomo e independiente de la institución educativa, el cual cuente con el personal capacitado y los recursos técnicos suficientes para llevar a cabo las investigaciones por acoso, discriminación y violencia. Sexto, y por último, se deben reformar los planes de estudio en la licenciatura de Derecho para integrar desde la base derechos humanos y género, así como enseñanzas de metodologías basadas en perspectiva de género. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Creo que es muy importante esta parte de las conclusiones, habrá que ponerle atención. Y parecería ser que no solo en Derecho, sino que hay muchas disciplinas que necesitan ese cambio urgente en los mapas curriculares, como bien se menciona en la conferencia de Daniel Tenorio. Y bueno, entre otras cosas, bueno, habrá que poner atención al modelo machista del abogado que se nos describe, entre otras cuestiones muy importantes. Agradecemos la presentación. Pasamos a darle el uso de la voz a Toika Vascos Hernández, de la Red Comunidades Libres de Violencia, quien nos acompaña con la ponencia Mecanismos de Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres, Visiones para el Cambio ante la crisis por COVID-19. Toika Vascos Hernández es maestrante en Política Criminal, egresada por la FES Acatlán de la UNAM, egresada de la especialización Planificación para el Desarrollo con Perspectiva de Género y el diplomado Herramientas de Planificación para la Implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, ambos realizados por el Instituto Latinoamericano del Caribe y de Planificación Económica y Social. Bueno, ha tenido diferentes cargos, entre ellos el de directora de la Red de Comunidades Libres de Violencia, la Red COLIFI. Es integrante de diferentes grupos de trabajo también respecto a lo que es alertas de género. Hay que decir que ella fue la primera en recibir la medalla Omocihuatl y es actualmente profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura en Derecho. Adelante, maestra.
Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, doctora Abdiel. Pues saludo a toda la comunidad que nos verá, porque creo que ya no están por ahorita, pero nos verán en la transmisión después de estos materiales. Saludo también a las compañeras y compañeros que me antecedieron y debo felicitar también a mi casa, a la FES Aragón, a la Facultad de Estudios Superiores por este excelente Congreso Internacional que va en su tercera emisión. En este Congreso Internacional de Niñas, Mujeres, desde una doble perspectiva, género y derechos humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues bien, yo les presentaré sobre los mecanismos de protección de los derechos humanos de las mujeres. Son desde las visiones para el cambio ante la crisis por COVID-19. La siguiente, por favor, La siguiente. Bien. Que estamos viviendo, sobre todo las mujeres, ante el COVID-19. Ya en el transcurso del Congreso se han ido presentando ponencias sobre cómo está la salud, sobre cómo la salud de las mujeres, cómo está la situación escolar, cómo está la situación para las mujeres con discapacidad, cómo está la situación de violencia para las mujeres. Todas estas se han incrementado. Así se ha incrementado la violencia para las mujeres, las niñas, las adolescentes, las mujeres mayores, las mujeres con discapacidad, las mujeres en reclusión, las mujeres indígenas, las mujeres en todos los ámbitos. En principio también se ha revisado que las condiciones que se han dictado o que se han propuesto o se han sugerido para atender la pandemia han sido, por ejemplo, el confinamiento, y las medidas en general se han aceptado, quienes las han aceptado, como por temor o por desconocimiento. Quiero señalar con esto, no por una participación o con el acompañamiento de una participación social. Entre lo que ha sucedido durante este confinamiento por la pandemia del COVID-19 es que ha aumentado el trabajo de cuidados. Ha habido una sobrecarga en el trabajo de cuidados al interior de los hogares. También las mujeres se han visto afectadas en el uso de su tiempo. La siguiente, por favor. Así tenemos que esto no solo pasa en México. Es una situación que está generalizada en todo el mundo. En el caso, por ejemplo, aquí se habla en esta nota, 1 millón de niñas africanas embarazadas durante la pandemia. Esta situación la tenemos también en México, de niñas y adolescentes. Ahora bien, la siguiente, pareciera que vamos como que la sociedad tendría que recibir entre este desconocimiento, entre esta falta de información, entre esta falta de participación, tendría que recibir todas estas situaciones, la violencia incrementada, el trabajo de cuidados, la disminución en el uso del tiempo para las mujeres con discapacidad, con menos oportunidades para el desarrollo, etcétera, que hoy en día se han visibilizado por la pandemia. Parecía que lo debemos de recibir, y que ante el discurso que ha habido por parte de la autoridad, pues como que no hay nada que hacer, ¿no? Es por eso que yo les presento, como lo han hecho ya los compañeros y las compañeras anteriores, les presento una revisión breve sobre los mecanismos de protección de derechos humanos. Los mecanismos de protección los mecanismos desarrollan estándares internacionales para promover, defender y para evitar la violación a los derechos humanos de las mujeres. Contienen comités que son cuerpos políticos en donde participan los estados que los suscriben. Así tenemos estos mecanismos. Como ustedes pueden observar, tenemos el mecanismo que tiene que ver con la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La siguiente, por favor. Justo en estos días estamos trabajando aquí en México, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la academia,
desde tomadoras de decisiones, estamos trabajando en el informe alterno de la CEDAW. Este informe que va paralelo al informe oficial, puesto que México ha recibido desde el 2018 recomendaciones en temas que tienen que ver con la tipificación del feminicidio, con las alertas de violencia de género, con la desaparición forzada de mujeres y niñas, básicamente, entre otras, son 5, entre otras. Ahora bien, por supuesto que México tiene que dar, estas recomendaciones vienen por la CEDAW, por supuesto que México, el gobierno mexicano, tiene que informar sobre ello, pero de manera paralela, la sociedad civil en sus diferentes espacios, desde la academia, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, también participamos haciendo un informe alterno. Entonces, en este informe tuvimos un ejercicio reciente hace unos días, el martes, desarrollando un foro regional para México, donde participaron los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México. Fíjense, este es un foro regional, ¿no? Es un foro chiquito. Están de manera paralela, estamos trabajando en los foros nacionales. Pero, por ejemplo, en este foro, entre los resultados que nos arrojan, lo que nos dice la sociedad que está revisando qué acciones se han instrumentado para atender estas recomendaciones por la CEDAW, se visibiliza la disminución de los presupuestos. Ustedes saben que esta es una situación presente, reciente, muy grave, que está afectando afecta la atención, afecta la defensa de los derechos de las mujeres en el tema de la violencia desde diferentes ámbitos, desde los albergues están recibiendo, los refugios para mujeres que viven violencia están recibiendo menos presupuesto, las alertas de género están recibiendo menos presupuestos, etcétera. ¿Qué más arroja este foro, por ejemplo, que les comento? Que se requieren fiscalías sociales, es decir, como lo han señalado compañeras en las ponencias anteriores, se requiere una participación y una coordinación con las organizaciones de la sociedad civil. O sea, el Estado podrá instrumentar estrategias, políticas públicas donde deben de estar vinculada la sociedad civil, la academia, todos los entes que conformamos la sociedad. Arroja también que hace falta una coordinación entre los ámbitos y los niveles de gobierno. Además, que hay que nombrar lo que no se nombra no existe. En fin, por eso en la ponencia anterior es tan interesante lo que nos plantea el compañero, porque lo que no se nombra no existe. ¿Qué es nombrar? Es darle sentido a lo que sucede. La siguiente, por favor. Es decir, cuando pasamos de la anécdota al concepto, estamos diseñando, estamos llegando a una categoría, a categorizar. En fin, el punto es, si se nombra la anécdota, si se da a conocer, se nombra, se conceptualiza y se categoriza, entonces esto es un asunto político. Tiene implicaciones políticas. El concepto se convierte en un asunto político. Es decir, cuando se nombra la muerte de niñas como un feminicidio, entonces pasa la anécdota a un concepto político y lo político tiene solución política. La siguiente, por favor. Los conceptos críticos posibilitan la visibilización de determinados fenómenos que no se ven. Entre estos, como ya lo hemos escuchado, los tipos de violencia. Hay tipos de violencia que no se ven, se invisibilizan, se normalizan. Entonces, cuando se les da el nombre, se visibilizan.
En reciente charla con una profesora en el estado de Oaxaca que ha vivido violencia en sus derechos laborales, en un principio ella decía, ellas y sus compañeras, son 5 maestras afectadas, decían, bueno, es que llegó la autoridad y nos encerró. Y nos mantuvo ahí y no nos dejaba salir porque afuera nos estaban esperando las madres y padres de sus familias para que les diéramos notificación de lo que estaba sucediendo, del asunto que estaban atendiendo. En principio, dicen, pues bueno, ya nos encerró, pero ya nos dejó salir, ¿no? Pero cuando se continúa en esta línea de visibilización, en esta línea de nombrar, sabemos que estamos hablando de privación ilegal de la libertad. Estamos hablando de una violación a derechos humanos. Ahora bien, los puntos ciegos a los que me refiero cuando no se visibiliza, cuando se generan estos puntos ciegos, son puntos que convienen al patriarcado. Es decir, hemos visto y hemos escuchado que cuando se ha dicho la familia es el mejor espacio para la convivencia. Cuando se ha dicho estas estrategias no requieren ya de presupuesto, porque no hay violencia en la ciudad, por ejemplo, o en el país. Estamos viendo que están hablando que eso representa injusticias éticas y políticas. Son como disparates en el modo de conocer la realidad social. Esto es una forma de violencia hacia las mujeres, es una forma de violencia de género. Y como podemos identificar, es una forma estructural de la violencia. Está en todo el constructo de la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad. La siguiente. Bien, ahora, cuando yo quiero aquí hacer una puntualización, cuando se habla de patriarcado, no es un término peyorativo para hombres mandones, por ejemplo, no es un término peyorativo para hombres impositivos, por ejemplo, no. Tiene un contexto, tiene un concepto que nos los da Barcasel y así se define. El patriarcado es el sistema de dominación genérico en el cual las mujeres permanecen genéricamente bajo la autoridad, a su vez, genérica de los varones. ¿Se va entendiendo? Es una cuestión de género, de dominio y de subordinación entre los géneros. Es un sistema que dispone de sus propios elementos políticos y económicos, ideológicos y simbólicos de legitimización y cuya permeabilidad escapa a cualquier frontera cultural o de desarrollo económico. O sea, no hay contención, ¿no? Es universal y como política tiene solución política. Sí tiene solución. Esto es, a veces parece, cuando se habla del patriarcado o cuando se habla de la misoginia o cuando se habla del machismo, aparentemente se habla de cuestiones subjetivas. No. Tiene un contexto, tiene un significado y tiene además una solución. Bien, ahora podemos pasar a la siguiente, hasta donde tenemos el título de violencia de género, por favor. La violencia de género, ya como un concepto que nos ha desarrollado la CEDAW, dice así: todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada. La violencia entonces es específica y tiene un significado específico, pero además la violencia de género contiene todas las formas de violencia. La violencia al interior de los hogares, la violencia en el espacio laboral, la violencia en los espacios educativos, la violencia hacia las personas con discapacidad y a las mujeres, etcétera.
la violencia patrimonial, la violencia psicológica, etcétera. Ahora, cuando hablo y hago la propuesta y retomo esta propuesta de otras autoras, de otros mecanismos como la CEDAW, las propuestas de visiones de cambio, como ya lo hemos dicho, son problemas políticos y por lo tanto sí tienen una solución y su solución es política. ¿Por dónde vienen estas visiones de cambio? La propuesta es hacer crecer el sistema de derechos humanos, fortalecer el ejercicio y la participación de la ciudadanía, sobre todo la participación de la ciudadanía organizada, acceso a la tecnología digital, hacer realidad el sistema integral de cuidados, fortalecer los mecanismos de exigibilidad de derechos y una larga lista que cada quien en nuestra especialidad podemos ir desarrollando. Ahora bien, este congreso, como lo señala en su nombre, está alineado a la Agenda 2030, esta agenda que es un instrumento para desarrollar y fortalecer la política pública y que nos presenta los objetivos de desarrollo sostenible. En esta propuesta que estoy presentando hoy de estas visiones de cambio, viéndonos la sociedad en su conjunto, academia, políticos y políticas, organizaciones civiles, viéndonos como agentes de cambio, tomamos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que nos habla de la igualdad de género, y la FES Aragón estaría cumpliendo de lleno, de entrada, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, alianzas para lograr los objetivos. Bien, cierro con esta frase de Alicia Millares. Con las mujeres ya se sabe. Hago referencia a la violencia. Con las mujeres ya se sabe. Esto podríamos llamarle la violencia sancionadora. La siguiente parte de la frase nos dice, con las mujeres nunca se sabe. Aquí estaríamos haciendo alusión a la violencia preventiva. Entonces, alguien dice, y esto lo encontramos hasta en los libros sagrados, ¿no? En las escrituras sagradas, que dice, pégale. Y el otro pregunta, ¿por qué? Pues por si acaso. Así la violencia, aunque la punta del iceberg sea el horror del asesinato, hoy ya reconocido como feminicidio, el ejercicio de poder de vida o muerte tiene sus bases estructurales en el propio patriarcado y su ideología. ¿Por qué presento la siguiente, por favor? ¿Por qué presento? Iniciamos la charla hablando de cuál ha sido la situación de desigualdad para las mujeres durante la pandemia por COVID-19 y terminamos hablando de violencia hasta llegar al iceberg, al feminicidio. ¿Por qué? Porque la violencia es un continuo que en estos momentos de pandemia, de confinamiento, se ha mostrado de manera muy clara en el espacio que debiera ser el más seguro, como lo han señalado otras ponentes, la familia, la casa, y no ha sido así. Muchas gracias, les dejo los datos de mi correo personal, del correo de la red Colibi, la red de comunidades libres de violencia y las ubicaciones en el Facebook. Gracias, buenas tardes. Al contrario, muchas gracias a usted, maestra Toika, con estas reflexiones sobre mecanismos de protección de derechos humanos. Me parece como muchas cosas rescatables. Me quedo con la frase de conceptualizar es politizar, porque pues, de alguna manera, siguiendo en ese análisis que usted nos indicaba sobre lo que no se nombra no existe, ¿no? Y esta participación también que se tiene que dar de manera independiente y participativa de la sociedad civil al respecto de estos informes y contrainformes que se le dan a CEDAW. Y bueno, pasaremos a la última parte de este panel, si podemos ir en el mismo orden de participación y nos hace el favor, maestra Rita Bel López Vences, de dar unas conclusiones generales de este panel, por favor. Claro, muchas gracias. Pues una de las interrogantes es si el bastón de mando, el transmitirlo de hombres a mujeres,
generaría indicios de igualdad en el gobierno. Pues en los sistemas normativos indígenas, en estos 417 municipios, habría que analizar en cada forma, ¿no? ¿Qué valor se le da al bastón y qué valor tiene que se transfiera del hombre a la mujer? ¿O por qué las mujeres tendrían que tener un bastón distinto o por qué lo tiene que recibir el marido? Tenemos que analizarlo desde su cosmovisión y bueno, requiere un análisis específico en cada caso. Además, hay otra inquietud, ¿por qué una mujer accede a un cargo político? Si tiene que recibir este bastón implica que su cargo sea reconocido por los usos y costumbres, y es la misma situación, ¿no? Que tanto pesa este asunto, pero hasta donde sabemos en estos municipios las costumbres son muy importantes, las tradiciones, y por eso quien lo recibe tiene también esta responsabilidad reconocida y se reconoce su poder al interior, su poder y su responsabilidad. Volvemos a lo mismo, ¿no? Para nosotros de repente pareciera poder, pero el asunto es como más de responsabilidad y de compromiso al interior de las comunidades. Hay que analizarlo desde qué importancia tiene para las comunidades propias el bastón y cómo se transfiere a las mujeres, pero de que es importante y que esto hizo un cambio en la visión de las personas, en la propia ciudadanía, en las nuevas generaciones que por años habían visto que este bastón solo lo tenían los hombres, está haciendo un cambio de mentalidad y también de otros objetivos, ¿no? Ya las niñas podrán decir, yo quiero ser la presidenta municipal, cuando antes eso no sucedía, no estaba en el imaginario colectivo que ellas pudieran portar este símbolo tan importante. Entonces, bueno, nosotros seguimos estudiando este tema, nos falta definir algunas cosas con la doctora Gina, pero queríamos platicarles la importancia que es y cómo también desde lo simbólico se van haciendo construcciones distintas. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio, muchas felicidades a FES UNAM por este congreso tan exitoso, muchas vistas y bueno, y la oportunidad esta tarde de compartir esta mesa con mujeres y con Daniel, hombre, con estos temas tan importantes y del cual me llevo también un gran aprendizaje. Muchísimas gracias y buena tarde. Y el agradecimiento es mutuo también por el aprendizaje que ha sido retroalimentativo, y un saludo y un abrazo también hasta Oaxaca en esta importante labor que lleva usted. Doctora Gloria Luz Alejandre, si nos ayuda, por favor, con esta conclusión, se lo agradeceremos mucho. Sí, muchas gracias, doctora Diel. Pues además de agradecer el espacio y este maravilloso congreso que ha organizado la FES Aragón en su tercera edición, pues decir que dentro de los espacios universitarios es indispensable visibilizar las condiciones de violencia que viven tanto estudiantes, académicas, administrativas, y que no podemos dejarlo como una situación ajena. O sea, lamentablemente las condiciones de la violencia se reproducen en todos los espacios, y el espacio institucional, el espacio universitario, pues además de ser el espacio que construye o que genera conocimiento, que favorece las sinergias, que favorece la construcción de estas dinámicas y de estas posibilidades de interacción y de intercambio, lamentablemente también dentro del espacio universitario se genera violencia. Y eso hay que demostrarlo, hay que visibilizarlo, hay que ver cuáles son estas condiciones, cuáles son los mecanismos para desentrañar el porqué de la violencia. Sin duda, colocar un protocolo de atención a los casos de hostigamiento y acoso sexual, así como de discriminación, porque pues yo lo he mencionado y lo mencioné hace poco en otra presentación, pues son poco más de 30 años, casi 40 años, donde las instituciones de educación superior han trabajado con temas de feminismo y con temas de violencia en contra de las mujeres. Pero es de manera muy reciente, prácticamente serán los últimos 5 años, quizá un poco más, 8 años, donde las instituciones de educación superior se han visto obligadas, derivado de estos mecanismos internacionales que bien nos ha referido la doctora Toika, que tienen que aplicarse. O sea, las instituciones de educación superior no pueden ser omisas ni a los mecanismos internacionales ni a las normativas nacionales, como también bien lo ha mencionado
el maestro Daniel Tenorio, ¿no? O sea, se tienen que establecer. Y bueno, entonces los espacios, tanto de lo público como de lo privado, pues están trazados por esta Convención de la Violencia, no digamos la violencia política, que también nos refirió la doctora Rita Belli y la doctora Georgina Cárdenas. Entonces, el entramado de la violencia es amplísimo, o sea, las violencias simbólicas y las violencias físicas, o sea, que son las que pareciera que se consideran exclusivamente como violencias, pues están presentes, ¿no? La violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia económica, están puestas. Entonces no podemos ser omisos dentro de nuestros propios espacios universitarios a situaciones adversas que viven las mujeres. Ese sería mi comentario. Muchas gracias de nueva cuenta por la invitación y por este maravilloso congreso. Al contrario, muchas gracias también a usted. Me quedé reflexionando con lo último que dijo, como haciendo un enlace con algo que mencionó la maestra Toika en su presentación, de que la violencia de género contiene todos los tipos de violencia. Entonces estamos hablando de las violencias, ¿no?, que se están padeciendo, y que en este sentido resaltar la labor que hace la doctora Gloria Luz Alejandre en el seminario temático Género, Poder y Espacio Público en Casa Libertad, y bueno, nosotros también atentos a todo el desarrollo que pueda producir al respecto, o pueda producirse al respecto de este seminario temático, ¿no? Nos quedamos a lo mejor también quienes la escuchamos como con las ganas de saber esta parte del feminismo decolonialista, ¿no?, que también me parece que se está tocando en los temas con las colegas también que trabajan en otras unidades de la UACM. Entonces el agradecimiento es mutuo también por ese trabajo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Abdiel, y pues adelante con el congreso. Muchas gracias. Profesor Daniel, por favor, si nos ayuda con la conclusión, por favor. Con la conclusión, pues, ¿qué podría mencionar? Pues debe de enfocarse la universidad en la eliminación de toda violencia de género, y no solo de género, sino en contra de todos los grupos minoritarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto de FES Aragón, yo sí he visto algunos profesores que ejercen cierta violencia, no solo de género, sino contra colectivos LGBTIQ, contra personas que pues suelen pensar distinto, y pues que expresan ciertos micromachismos en la manera de dirigirse a los compañeros, ¿no? Me preguntaban aquí en el cuadro qué era lo que yo pensaba que era micromachismo, y lo voy a mencionar. Son expresiones verbales que ponen en evidencia cierta violencia machista, ¿no? Y en carreras como, por ejemplo, Derecho, se da mucho más esta cuestión y es más visible. De hecho, existen algunas frases que son muy simbólicas en la manera de enseñar el derecho. Por ejemplo, este autor que mencionaba, Ignacio Burgo Orihuela, que ya decía en sus tiempos que el amparo era tan hermoso que tenía nombre de mujer, ¿no? Es un súper clásico micromachismo, a vistas, a luces. Y pues también, o sea, se ha llegado al punto de reproducir cierta violencia de género a tal punto de desconocer el feminicidio y la violencia de género, y eso es muy grave. O sea, se cuestiona y se pregunta si el feminicidio existe, o siquiera se puede equiparar a un homicidio, ¿no? Llegando al ridículo de decir hasta un homicidio, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de enfocar estos puntos para tratar de eliminar estas estructuras machistas y, pues, sobre todo, implementar ciertos programas de derechos humanos que tratan de corregir esto, ¿no? Y pues esa sería mi reflexión. Gracias. Al contrario, creo que eso que parecería ser que de repente se enraizó, ¿no?, respecto a los micromachismos que se fueron incluso reproduciendo generación tras generación, en algunas partes quedó viva. Le agradecemos mucho, maestro Daniel. No, muchísimas gracias a ustedes. Y le cedemos la palabra también para la conclusión a la maestra Toika. Gracias. Bueno, yo quiero comentar algo más que una conclusión, que soy muy optimista en el sentido de que la UNAM, nuestra casa, la FES Aragón,
al realizar estas actividades, como este Congreso Internacional que está bastante consolidado, al montarse sobre la Agenda 2030, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con lo cual va perfilando de manera muy clara las alianzas, las sinergias, la posibilidad de intercambio, pero también el fortalecimiento de la reproducción del conocimiento. Entonces, estos chicos y chicas que egresan me contextualizo en la FES, lo siento, podría hablar de toda la UNAM, pero bueno, estos chicos y chicas que egresan, la misma comunidad, ¿no? En general, entre autoridades, profesores, estudiantes, estudiantas, somos y seremos, y sobre todo estas jóvenes y jóvenes, serán quienes van a estar elaborando estos protocolos, quienes van a estar dándole camino a las soluciones, quienes van a estar en los espacios de toma de decisiones. Entonces, yo estoy muy contenta, les felicito por esta actividad y por el espacio para expresarnos libremente, ¿no? No en balde, por mi raza hablará el espíritu. Se agradece la libertad de expresión, la libertad de flujo de conocimientos, la libertad para el intercambio. Gracias. Efectivamente, creo que estamos todos en esa misma sintonía en este congreso y la UNAM se une de manera precisa, en específico para abrir estos espacios donde afortunadamente hemos avanzado. Es un proceso permanente, me parece, no, nada está acabado, sino al contrario, estas cosas como tal que van sucediendo en la vida diaria que nosotros podemos ver en la televisión y las que están invisibilizadas, bueno, acá hay un foro de manera precisa y pues enhorabuena, muchas gracias por la participación de todos ustedes, muchas gracias a quienes nos vieron en la transmisión extendida y en vivo en Facebook y los esperamos en las siguientes emisiones de este congreso. Hasta luego. Hasta